Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos como cada martes con nuestros parlamentarios. Luis Javier Tellería, muy buenas. Reunón. Charly Prieto. Buenos días. Carmelo Barrio. Hola. Y Josué Estarrona, muy buenas. Bueno, vamos a hablar de la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Vitoria, con esos presupuestos que parece ser que no van a salir adelante y vamos a tener que ir a una prórroga presupuestaria. Pero antes sí que me gustaría saber qué tal se está viviendo estas jornadas de trabajo en el Parlamento Vasco. Ayer se rechazó con los votos del Partido Popular, PNV y PSOE las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu y el Carrequín Podemos. Y ahora tenéis también, ¿no?, todavía trabajo por delante hasta ese pleno en el próximo 22 de diciembre. ¿Qué tal está transcurriendo estos...? Bien, bueno, ahora es una época tradicionalmente de bastante trabajo en el Parlamento, porque hay que estudiar las enmiendas. Primero las de totalidad, que ayer las sustanciamos. Se rechazaron las dos porque hay una mayoría parlamentaria que ha decidido que haya un presupuesto y darle una estabilidad institucional al Gobierno vasco para que disponga de un presupuesto a lo largo del 2018, una mayoría similar a la que aprobó el presupuesto anterior, y básicamente el debate se centró en que, bueno, por mucho que insistieron Podemos y EH Bildu en presentar una alternativa, más que una alternativa era un rechazo al presupuesto que había, desde motivaciones, yo creo que no basadas en aspectos reales, porque el presupuesto es importante, tiene más de un 70% de gasto social, es el presupuesto más alto que jamás ha tenido el Gobierno vasco en su historia, es de más de 11.000 millones de euros, y bueno, yo creo que es bastante equilibrado, ¿no? Y en ese sentido, el equipo de gobierno del PNV y del PSOE, conjuntamente con el PP, que se ha ofrecido a pactar ese presupuesto, pues han obtenido una mayoría que va a dar a lo largo del 18 esa estabilidad presupuestaria que, bueno, siempre no es imprescindible, ¿no?, pero siempre viene bien y da una sensación de que, bueno, de que las cosas funcionan. Y luego, a partir de mañana, a lo largo de todo el día, tendremos el debate de todas las enmiendas parciales. Son muchas y habrá que ir debatiendo pues una a una o en bloques, y iremos viendo a lo largo de mañana hasta dejar preparado ya el documento definitivo del presupuesto para el día 22, en el que el Pleno, esperemos, apruebe definitivamente. Bueno, que haya presupuestos, yo creo que siempre es una excelente noticia para la ciudadanía, entre otras razones porque los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias, aportan a las arcas públicas para que se le devuelvan esos dineros con políticas públicas, con políticas sociales, con políticas de impulso de la economía, y esto es lo que tiene la responsabilidad y la obligación de hacer un gobierno cuando gobierna. El gobierno vasco, compuesto por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, es un gobierno que no estamos en mayoría, que necesitamos buscar acuerdos entre los grupos de la oposición. En esta ocasión se ha podido hacer con el Partido Popular, y yo creo que también es una buena noticia. Es una aportación, además, la del Partido Popular, que va en la misma línea del presupuesto, por eso ha sido posible llegar a acuerdos. Es un presupuesto que está muy centrado en el 2018 en las inversiones y en el empleo público. Va a haber ofertas de empleo público, va a haber un empujón a todos los servicios públicos, a la sanidad, la educación. Hay planes en todas las áreas de gobierno que se han ido preparando en el 2017, buena parte de ellos para que en el 2018 se puedan ejecutar. Estos planes, los planes industriales, los planes educativos, culturales, etcétera, necesitan ese soporte económico para poder ejecutarlo. El presupuesto es, digamos, que la ley de leyes, es la ley principal por la que un gobierno está preparado para la acción. Cuando se tienen presupuestos, ya se ha definido qué políticas se van a hacer en el ejercicio 2018. Yo creo que eso traslada a la ciudadanía una serenidad, traslada una estabilidad, una facilidad para saber que las políticas públicas se encargarán de devolver, según las necesidades, a los ciudadanos lo que han sido sus aportaciones, y yo creo que en este sentido pues todos nos tenemos que felicitar de que se haya podido producir este excelente acuerdo que, como digo, garantizará que haya una política activa durante todo el año 2018 por parte del Gobierno vasco. Bueno, está claro que desde el Partido Popular pues,
hemos querido trabajar en un sentido, ¿no? En el sentido primero el de la responsabilidad política e institucional en una época complicada de salida de la crisis en todos los sentidos, la crisis económica, la crisis fundamentalmente pues, provocada durante estos años, y hay que dar dos ideas, ¿no?, básicas, la de estabilidad de las instituciones, estabilidad de los compromisos económicos, que los gobiernos puedan funcionar, puedan gestionar, puedan invertir. Hemos contribuido decisivamente a ello en el presupuesto del 2018, o sea, en este proyecto de presupuestos que estamos debatiendo ahora, y en el 2017 que se debatió el año pasado, ¿no? Y hemos entendido que ese es el elemento fundamental. Hemos querido ser útiles desde el Partido Popular, ¿no? Nosotros no estamos en el gobierno vasco, pero hemos querido ser útiles además en una época de acuerdos, en una época de pactos políticos, porque el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca está siendo un pacto político importante, muy importante para el 2018, también lo está siendo el de la Diputación Foral de Álava, en relación con los mismos presupuestos, en una línea similar. También han sido pactos y acuerdos importantes los alcanzados con el concierto y el cupo en el Congreso de los Diputados, como lo ha sido también en los acuerdos en relación con la reforma fiscal. O sea que yo creo que la referencia que tiene que recibir el ciudadano es la de la estabilidad, la de trabajar en positivo, constructivo. Por eso ayer estábamos obligados a rechazar las enmiendas de totalidad que presentaban EH Bildu y el Elkarrekin Podemos, ¿no? Se alejaban del realismo, no formaban parte de una posibilidad, serían presupuestos imposibles, así que en ese sentido, pues contra un modelo pues, radicalizado y un modelo imposible, pues estaba el pragmatismo, estaba el realismo y estaba la postura del Partido Popular en relación con la búsqueda de la estabilidad y de la utilidad. Sin más, a mí a veces me da la sensación que vivimos un poco en realidades paralelas, porque hablan ahí de realismo los que me han precedido en el uso de la palabra. Y no hay que obviar, pues bueno, que por ejemplo en la última evaluación del plan de empleo se ha visto que solo se han cumplido el 23% de las cuestiones que el Gobierno había planteado en los últimos 4 años de legislatura, y sin embargo lo que proponen en base a estos presupuestos también, el nuevo plan de empleo para esta legislatura, son las mismas medidas que el anterior, por lo tanto mismas medidas, seguramente mismos resultados. Luego hablamos de planes industriales también, y no hay más que ver cómo todas las semanas saltan noticias, últimamente Alfa, la Naval, y cómo se van cerrando empresas en nuestro país, y cómo los planes industriales que ha presentado este Gobierno hasta ahora por lo menos han sido inefectivos cuanto menos. Y hoy mismo tenemos a todos los sindicatos de este país, es decir, la mayoría sindical vasca, el ALAF y Steilas, con comisiones y con UGT, han llamado a la huelga en la escuela pública. Por lo tanto, falta de realismo dicen, pero a mí también me gustaría a los representantes que han firmado este acuerdo presupuestario que mirasen un poco a la calle también y que viesen cómo el 20% de la población en Euskadi o están en la pobreza o están en riesgo de exclusión. El 20%, 2 de cada 10 personas. Y eso es la realidad también en este país, y a esa realidad es la que hay que atender. Y con esto termino. Se habla del pacto por el pacto, de la estabilidad por la estabilidad. Yo creo que más que estabilidad aquí lo que se está proponiendo es estaticidad, es no avanzar. Nos estamos quedando atrás. Este país tiene un potencial enorme y en cualquier estrategia empresarial sabemos que un negocio en un momento dado se puede estancar si no inviertes y si no haces apuestas de futuro. Y no estamos haciendo apuestas de futuro cuando en los últimos 3 años el I+D no hace más que bajar la inversión y nos estamos alejando del porcentaje que marca la Unión Europea para investigación y desarrollo. Y nos estamos quedando atrás cuando el 50% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca cobra menos de 1.500 euros mensuales. Y eso es lo que propone. Si eso le llaman estabilidad, si eso le llaman estar en su espacio de confort, las 3 fuerzas políticas que han firmado ese acuerdo presupuestario, más allá de las condiciones políticas, etcétera, pues bueno, allá ellos, pero que no nos tilden de falta de realismo cuando lo que acabo de escribir es también la realidad de este país. No sé si queréis hacer alguna aportación. Sí, no es espacio de confort, no es que las cosas estén bien, no es que el presupuesto estemos encantados de que sea el presupuesto ideal. A mí me gustaría tener 22.000 millones de euros en vez de 11.000. Es la estabilidad institucional. Independientemente de eso, el empleo va creciendo y si nos vemos comparativamente con otras zonas del Estado español, pues vamos mejor. Las ayudas sociales que tenemos son mejores, no solo mejores que el resto del Estado, de las mejores de la Unión Europea. Los planes industriales, pues seguramente los planes industriales están consiguiendo que
se cierren o entren en crisis bastantes menos empresas de las que entrarían en situación normal sin un plan industrial. Eso tampoco lo podemos averiguar, pero uno no puede achacar cada vez que una empresa entra en crisis a que la culpa es del gobierno. Parece que todo lo que ocurre en la sociedad, la culpa es de la administración pública o de alguna administración pública, o en este caso del gobierno. El gobierno tiene un plan industrial aprobado por mayoría, un plan industrial con una dotación importante, que está apoyando y permanentemente encima de todas las empresas. La I+D hay un compromiso de subir un 5% anual y este presupuesto se sube un 5% la I+D. Y en cualquier caso, yo estaría dispuesto a debatir, como lo debatimos en octubre, por ejemplo, en el plan industrial, ya que lo ha citado, a debatir otro plan industrial. Dígame usted otro plan industrial y lo debatimos. Y yo solo he escuchado no a ese plan industrial. No he escuchado una alternativa, no hay una creación de alternativas y, por tanto, de momento es la que tenemos. ¿Que puede ser mejorable con aportaciones de los demás? Pues los hay. De hecho, se aceptaron bastantes aportaciones que se pudieron hacer a las propuestas de resolución, pero no hay un plan alternativo. Este es el que hay. Y en cualquier caso, el presupuesto no es una autosatisfacción de que las cosas van fenomenal. El presupuesto que haya es una situación de estabilidad y eso ayuda y anima a que se mejoren las cosas. ¿Que se podrían mejorar más? Pues seguramente, pero en cualquier caso, planes hay, las cosas no están tan mal como ayer intentaron pintar y ahora Josu intenta pintar, parece que es todo un desastre. El Carrequín Podemos hizo lo mismo, pero a veces se hace una hipérbole tan grande que la propia sociedad no se termina por creer esas cosas. Por tanto, yo creo que satisfacción de la estabilidad institucional y nunca satisfacción de cómo va la sociedad, sino que todavía puede ir bastante mejor. Es verdad que hay empresas que están en crisis. Es verdad que hay sectores que están haciendo reclamaciones, en este caso en el sector público, como es el sector de la educación, al gobierno. Es verdad que eso produce movilizaciones, alteraciones, en fin, situaciones pues, de conflicto. Eso es verdad. Pero eso es verdad en toda circunstancia, o sea, eso es algo que pertenece a la dinámica de la vida, de la sociedad. La pregunta es si no hubiera presupuestos, las empresas en crisis estarían mejor, si no hubiera presupuestos, el sector público, en este caso la educación o la sanidad o cualquier otro sector, estarían mejor. Yo creo que lo uno no es incompatible o enfrentado a lo otro, sino que hay que resolver la conflictividad en el sector de la educación, hay que ayudar a las empresas en crisis a que puedan salir de ella o a que tengan otros escenarios alternativos para poder mantener el empleo o para producir actividad industrial. Todo eso es verdad, pero también es verdad que con presupuestos se hace muchísimo mejor, que si hay más recursos para la educación, habrá más posibilidades para atender las demandas que vienen del sector educativo, que como ha señalado Luis Javier, si hay planes industriales y presupuestos que lo soportan, se podrá avanzar en apoyar en la investigación, en el desarrollo de las empresas. Siempre es bueno que haya presupuestos, más allá de que se puedan dibujar situaciones pues de dificultad, que efectivamente las hay, entre otras cosas porque vivimos en una economía mixta, en una economía en la que el sector público, las instituciones tienen una capacidad de recaudación y de gasto, atienden a una serie de políticas dirigidas a la ciudadanía, pero también hay una actividad privada, una actividad económica que la responsabilidad recae sobre sus responsables y que no es controlada ni controlable por el gobierno. El gobierno puede estar del lado de la industria, lo está, puede favorecer determinadas situaciones, puede generar suelo industrial como lo hace, puede ayudar a la inversión como lo hace, puede hacer muchas cosas y las hace, pero no tiene el 100%, no vivimos en una sociedad en la que lo público abarca el 100% de lo que funciona en la sociedad. Por tanto, bueno, hay que ponderar también las cosas y hay que situar a cada parte justo en la responsabilidad en la que tiene. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, de devolver los presupuestos, con los presupuestos a la ciudadanía sus aportaciones, de hacer políticas públicas. Para eso sirven los presupuestos. Luego puede haber visiones particulares que crean que tiene que ser más aquí o allá, pero bueno, este es el juego de la política. Cuando hay una mayoría suficiente para dar estabilidad, efectivamente se da estabilidad. Y eso es realismo, claro que es realismo.
no es todo el realismo, pero es realismo, y es utilidad y es eficacia, por supuesto que lo es, y en eso es en lo que estamos. Sí, brevísimamente, el presupuesto es un instrumento. El presupuesto actualizado es un instrumento para actuar. Lógicamente luego es el Gobierno, ¿no? En este caso el PNV y el Partido Socialista tienen que gestionarlo, y en el Parlamento podremos reclamar si en la gestión de ese instrumento que ponemos en sus manos se hace bien o se hace mal. Ese es un elemento fundamental, pero tiene que haber instrumentos y tiene que disponer de un instrumento actualizado. Si no le diésemos un instrumento en este momento, pues no se avanzaría de la misma manera que se puede avanzar ahora. Y además, el elemento fundamental es que lo que no ha habido es alternativa. Es decir, ayer no se escenificó ninguna alternativa, o las alternativas que se pudieron escenificar son de incumplimiento de la ley y son irrealizables, son imposibles, no se pueden llevar a cabo, no hay capacidad pues, para llevar a cabo alternativas de las características que nos proponían H. Bildu y el Elkarrekin Podemos. Así que en ese sentido, lo fundamental son dos cosas: actualizar los instrumentos para avanzar, para económicamente, socialmente avanzar, y desde luego controlar al Gobierno en la labor de ejecutar esos presupuestos y en el hecho de pedirle explicaciones sobre si los problemas a los que se refería Josu no se van completando, no se van avanzando, pues hay menos empleo, hay más conflictividad social, hay menos empresas. Bueno, pues ese es el elemento fundamental que le podremos reclamar, pero en este primer momento lo que hay que es garantizar un instrumento de modernización, de actualización, de utilidad, de estabilidad, de responsabilidad en la sociedad. Y un presupuesto así lo es, y un presupuesto negociado que busca una mayoría lo tiene que ser. Desde el Partido Popular nos hemos implicado en esa estabilidad, pero también nos vamos a implicar en controlar día a día la acción del Gobierno en el Parlamento Vasco. Mismas recetas, mismos resultados, mismas medidas, mismos escenarios, y son unos presupuestos completamente continuistas, y otra vez se vuelve a apelar a la falta de realidad de algunos o falta de alternativas, pero simplemente yo lo que he hecho ha sido aportar una serie de datos que los da el Observatorio Vasco de la Juventud, datos que los da la Oficina de Empleo, datos que los da el Deustobarómetro, allá cada cual. Las palabras son muy bonitas, las buenas intenciones y buenas palabras también, pero aquí hay una serie de datos y hay una realidad. Y vuelvo a repetir, hoy mismo tenemos a toda la escuela pública vasca movilizándose y haciendo una huelga llamada por todos los sindicatos de este país. Y algunos querrán obviarlo y algunos también querrán maquillar las cifras y querrán construir su propia realidad. Y se habla del mayor presupuesto de la historia, sí, también se destina la mayor partida a la amortización de la deuda, y eso también lo sabemos los aquí presentes, por lo tanto, trampas al solitario también las justas. Y luego, nuevamente, y por último, que estamos mejor que en el Estado español, es verdad, pero a mí no me gusta compararme con el peor de la clase. A mí me gusta mirar a otros horizontes y tener otros objetivos más ambiciosos. Bueno, si os parece, cambiamos de tema, hablamos de Vitoria un poquito, porque parece ser que en el Ayuntamiento de Vitoria no se está llegando a ningún acuerdo para sacar adelante el presupuesto del próximo ejercicio. Ayer estuvo con nosotros aquí José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar, y nos decía que las negociaciones estaban siendo muy complicadas, que los partidos continuaban abiertos, ¿no?, a esas negociaciones, pero que parecía que no iba a darse ese pacto presupuestario y que se iba a tener que llegar pues, a una prórroga, ¿no?, presupuestaria, cosa que nos decía que no pasa nada por prorrogar un presupuesto. ¿Qué está ocurriendo en el Ayuntamiento? ¿Qué le está pasando al alcalde de Vitoria con las negociaciones? Bueno, pues justo lo mismo que hablábamos ahora de la necesidad de dar estabilidad a una institución, pues el Ayuntamiento de Vitoria también la necesita, ¿no? Vaya por delante que efectivamente que haya un presupuesto, ya lo he dicho antes, no es imprescindible, no puede ir tirando, solo que seguramente le cuesta mucho más avanzar y hacer políticas nuevas o inversiones innovadoras que modernicen, en este caso, la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que están todos ya pensando con excesiva anticipación, yo creo que en mayo del 19, que es cuando van a ser las municipales, y por tanto se van preparando. Unos dirán un motivo y otros otro, pero en el fondo lo que se está es haciendo un laboratorio de política en el Ayuntamiento de Gasteiz para dejarle al PNV, a Gorka Urtaran, pues, con la sensación de que no tiene socios. Realmente, de momento, salvo el Partido Socialista, que gobierna con nosotros, pues no tiene otro socio porque nadie quiere pactar el presupuesto.
pero nadie se aproxima a pactar el presupuesto, simplemente hacen tentativas y en el fondo lo que están haciendo es provocar una sensación de inestabilidad que yo creo que Urtaran va a conseguir que no se produzca a lo largo del año en el que va a haber prórroga. Hay que recordar que yo creo que Alfonso Alonso en su segunda legislatura no tuvo ningún presupuesto nuevo, fueron 2 prorrogados. Y creo que Maroto tuvo 2 prorrogados, es decir, y no se cayó la ciudad ni pasó nada. Ahora, sorprende cómo pues, tanto Bildu como PP, que son los que pueden dar la mayoría, no voy a hablar del Carrequín Podemos o Irabazi porque no aportan suficiente cantidad de votos, pues cada uno con sus razones que yo creo que no están basadas en datos objetivos, sino en hacer política. De hecho, el Partido Popular pacta con nosotros el Gobierno vasco, pacta con nosotros la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria lo dejan fuera como diciendo, bueno, este es el laboratorio donde vamos a experimentar una oposición al PNV. Pues bueno, pues quieren hacer política con la realidad del gasto del que se beneficiarán todos los ciudadanos. Pues bueno, pues intentaremos, a pesar de todo, a lo largo del 2018 avanzar en algunos proyectos, aunque no haya presupuesto. Mira, en el Ayuntamiento de Vitoria ocurren 2 cosas. Una, que Bildu, que facilitó la investidura de Urtaran como alcalde, no habiendo ganado las elecciones, pensó que aquella investidura le iba a permitir casi gobernar desde la oposición, ¿no? Es decir, no estar directamente implicado en las tareas de gobierno, pero sí tener muy controlado al alcalde de Vitoria. Y bueno, esto a veces puede funcionar y otras veces puede no funcionar. Y en este caso, dada la personalidad también del propio alcalde, pues la verdad es que no ha funcionado. Yo creo que desde entonces se viene un poquito arrastrando una situación conflictiva, delicada, en la que la interlocución no es buena y la máxima expresión la tuvimos el año pasado, donde se echó un órdago por parte de Bildu y el alcalde contestó con otro órdago yéndose a la moción de confianza y por lo tanto en la misma sesión, al no haber alternativa de alcalde, aprobando los presupuestos que él presentaba. Y esto pues sigue generando una tensión política que hace muy complicado el acercamiento y el entendimiento como se está viendo. Yo creo que la otra cosa que está ocurriendo es que el Partido Popular, que tiene en general un comportamiento, digamos que más como partido de gobierno, y la muestra de ello es su aportación a los presupuestos de la comunidad autónoma, tampoco ha terminado de digerir que, habiendo ganado las elecciones, porque fue quien sacó más apoyos en esas elecciones municipales, no pudiera tener el alcalde porque le faltaban los apoyos, porque una cosa es ganar en votos y otra cosa es tener la mayoría suficiente para gobernar una ciudad. Y el alcalde, el que se presentaba de candidato a alcalde, el señor Maroto, pues no tenía esa capacidad de empaste, de empatía con los demás grupos políticos y la verdad que nadie le quería como alcalde y por eso no lo fue. Y esto también pues se sigue arrastrando. Esto probablemente no lo va a querer contar nadie así, porque bueno, pues cada uno elige la forma de hacer el relato. Y por eso luego cuando llega un momento de negociación de un presupuesto, pues se buscan fórmulas que sin acudir a estos planteamientos políticos, de alguna forma hagan fracasar la posibilidad de un entendimiento. Es decir, si un partido de la oposición quiere que un presupuesto sea imposible, plantea como condiciones fundamentales para ese presupuesto objetivos o elementos que son imposibles también de asumir por parte de quien está gobernando. Hay proyectos estratégicos en la ciudad que además fueron impulsados también por los partidos o por alguno de los partidos que ellos está en contra, que en estos momentos ha dicho que no, ha cambiado la posición, ha dicho que no, y entonces pone como condición que esos objetivos estratégicos que fundamentalmente están relacionados con la movilidad no se lleven a efecto. Hay formas de intentar abortar un acuerdo y en esas en las que estamos. Yo creo que aquí cabe la misma reflexión que hacía antes, ¿no? La ciudad vive mejor sin presupuestos, es decir, las cuitas, las tensiones, las confrontaciones que son legítimas en política entre partidos diferentes, hay que llevarlas hasta el punto
de que la ciudadanía se vea resentida? Estamos hablando de un presupuesto de 377 millones de gastos, estamos hablando de muchísimo dinero aportado por los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, que quieren ver luego cómo eso se traduce en la educación, en la cultura, en la limpieza, en el empleo, en la seguridad, en todos los elementos en los que tiene que actuar el Ayuntamiento de Vitoria. Y a eso es a lo que hay una negativa, ¿no? Yo admito que la máxima responsabilidad para aprobar o para hacer viable un presupuesto cuando se está en minoría, la máxima responsabilidad es de quien gobierna, por supuesto, porque bueno, estás gobernando, estás liderando, tienes que hacer tantos esfuerzos como sean necesarios para acercar a la oposición o a una parte de la oposición para que pueda haber una mayoría. Asumo que esa es la responsabilidad. Ahora, también es cierto que si los partidos de la oposición ponen condiciones absolutamente inasumibles o de paralización de las inversiones del ayuntamiento, pues es una forma de querer conducir el presupuesto al fracaso. En fin, todavía queda tiempo, se pueden pactar enmiendas parciales, se puede ver otras fórmulas para que el presupuesto no caiga, para que no haya que ir a otra situación similar a la del año pasado, o en fin, o la que se considere oportuna desde quien gobierna el ayuntamiento, pero en fin, las cosas pintan mal. En este momento están francamente mal. Bueno, pues llegando un poco el argumento con lo que decía Charlie ahora mismo, la máxima responsabilidad es del que gobierna, ¿no? Y en este caso de Urtaran. Y aquí lo que se demuestra es bastante incapacidad en relación con conseguir acuerdos que se han conseguido en otros sitios, ¿no? Claro que hay que ceder, claro que hay que poner sobre la mesa las alternativas o las propuestas y hay veces que hay que modificar tu planteamiento inicial. El planteamiento inicial ya se ha modificado, porque los que le nombraron a Urtaran alcalde de Vitoria, es decir, Podemos, Irabas y EH Bildu, le han retirado la confianza. Se han retirado ya sostenidamente en el tiempo, lo cual no es bueno, ¿no? O sea, que en ese sentido le están impidiendo, o le están dificultando mucho su labor de liderazgo, pero él mismo no ha sabido asumir una labor de liderazgo, como se han podido ejercer en otras instituciones del país, ¿no? Y en ese sentido es su incapacidad. Hay un atrincheramiento del alcalde, no sé si en su despacho o en su entorno o en su grupo, pero hay un atrincheramiento, yo creo que en este momento, porque, vamos a ver, nadie puede decir que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria no está actuando con absoluta responsabilidad. Desde luego el Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria ayer votó en contra de las enmiendas y de la posición política que la izquierda radical, representada por EH Bildu, Irabas y Podemos, planteaba en relación con los presupuestos. O sea, que no, y sumó sus votos a la mayoría del gobierno para rechazar esas enmiendas, ¿no? Y a eso sigue estando la callada por respuesta del alcalde de Vitoria. Sigue siendo incapaz de decir, vamos a seguir negociando, vamos a ver lo que han hecho otras instituciones, vamos a entender que se pueden sacar presupuestos, vamos a entender también que hay proyectos de la ciudad que pueden ser discutibles o que se pueden realizar de otra manera o que pueden modificarse. Y eso hay que hablarlo, hay que arremangarse y hay que bajar a la arena política y hay que ponerse en las mesas y no hay que escaparse de las mesas y no hay que mandar a segundos. A veces hay que coger el toro por los cuernos cuando la situación es grave, ¿no? Pues estamos contemplando eso, ¿no? Que desde luego no hay liderazgo, hay un atrincheramiento o un escapismo por parte del alcalde. Igual su objetivo es promover la moción de confianza de la misma manera que lo hizo el año pasado. No parece un buen instrumento, bien, salva él quizá en algún momento su posición política o parte de su responsabilidad, pero desde luego eso demuestra también incapacidad negociadora, ¿no? Bueno, nuestros portavoces en el ayuntamiento ya lo han dicho claramente, ¿no? Es decir, no presentamos enmienda de totalidad, no apoyamos las enmiendas de totalidad del resto. Nosotros queremos seguir entendiendo que hay un planteamiento a través de enmiendas, a través de propuestas alternativas y que se discuta, ¿no? Es decir, el gran problema de esta ciudad hoy y de este momento político no son los grupos municipales, sino que es el alcalde. Sí, para mí supone un halago que la derecha radical no apoye nuestras enmiendas a la totalidad, la verdad, si no estaría
sumamente preocupado si fuese de otra manera. Comentaba Charlie pues, que es una cuestión de la gestión de relatos, de cómo se cuentan las cosas, pero en política, además de las palabras, están los hechos. Y H. Bildu, con la investidura de Urtaran como alcalde, lo que demostró fue que estaba por encima de los intereses políticos y partidarios y que puso a la ciudad y la convivencia de esta ciudad, que estaba completamente quebrada y rota, los puso por encima de sus intereses partidistas y abogó pues, bueno, pues algo que parecía que el PNV no podía asumir, que era que Miren Larrión fuese la alcaldesa, porque así lo había decidido, bueno, o por lo menos había quedado por delante del señor Gorka Urtaran. Nosotras demostramos pues, mucha manga ancha y mucha, pues, bueno, mucha visión hay de afrontar el problema de la convivencia de Gasteiz, y en ese sentido pues, bueno, pues hicimos lo que hicimos, pero sin más ánimo luego de andar, pues evidentemente incidir en las políticas del ayuntamiento sí, pero no en esas historias ahí oscuras de gobiernos en la sombra o de intentar ahí, pues bueno, tumbar al alcalde de alguna u otra manera. H. Bildu en esta ronda presupuestaria ha asistido ahí con una actitud de exploración y de búsqueda de acuerdos. Lo que pasa es que lo que se ha topado es con un gobierno municipal que pasaba de acordar y que parece que tiene la hoja de ruta bastante establecida hacia mayo de 2019, precisamente, porque aquí no solo juegan el resto de partidos, sino el Partido Nacionalista Vasco también juega la partida. Y no ha habido ninguna voluntad desde el inicio, y eso lo han remarcado tanto H. Bildu como Podemos, Irabasi y también el Partido Popular, y ahí absolutamente todos los grupos políticos de la oposición hemos coincidido. Por lo tanto, las fuerzas políticas que apostamos en su día por el cambio decidimos presentar una enmienda a la totalidad de manera conjunta, porque las cuentas del señor Urtaran nuevamente vuelven a reflejar que apuesta por un no cambio en esta ciudad y por mantener y seguir gestionando lo que había hasta ahora. Y se hablaba antes de que las condiciones eran inasumibles. Las condiciones no han sido muy diferentes al acuerdo presupuestario que consiguió el PNV con el PS en el gobierno y H. Bildu en el 2016, ni tampoco en el 2017 con Podemos e Irabasi. Lo que pasa es que sí que hemos constatado una cosa, que si es difícil acordar con este gobierno, lo que es imposible es que cumplan con lo acordado. Lo dijimos en el 2016 y todavía todos los proyectos acordados en aquel presupuesto están paralizados en su gran mayoría, y Podemos ir a base con el acuerdo de 2017 y han contabilizado que no se ha cumplido ni el 10% de lo acordado. Y ahora pues entramos en la fase del epílogo de la teatralización de que son ustedes los que no querían, que son inasumibles las propuestas que hacen, pero esa no es la realidad en el Ayuntamiento de Gasteiz. Urtaran lleva ya casi 3 años, ¿no?, en el gobierno municipal. ¿Creéis que está haciendo bien las cosas en el Ayuntamiento de Vitoria? ¿Qué crees que te voy a decir? Bueno, me imagino tu respuesta Yo está creo clara. que está haciendo, dentro de la dificultad de lo que está de su minoría, una minoría que en cualquier caso no tiene alternativa. Hace un año, cuando han citado que presentó la moción de confianza, no se juntó una mayoría alternativa. Luego, este ayuntamiento no tiene una mayoría alternativa a la que él presenta, que es la de él juntamente con el PSE, ¿no? Entonces, está haciendo las cosas bien, las está haciendo razonablemente, no cambia de posturas. Es curioso que como condición para intentar empezar a hablar, a apoyar el presupuesto, lo mismo que Bildu en el Parlamento Vasco le pidió al gobierno vasco que echara al PSOE del gobierno, pues era una manera de decir, pues no voy a pactar contigo porque te estoy pidiendo algo que es absolutamente imposible. Aquí el Partido Popular, por ejemplo, dice, oiga, un proyecto que era mío y que usted se sumó y que ahora, como usted manda, lo tiene que continuar, déjelo de hacer. Eso es decir, está pidiendo renunciar a un proyecto que era nada más de ellos, ¿no? De hecho, incluso en los presupuestos del gobierno vasco hay una enmienda para hacer un estudio para ampliar ese tranvía todavía más. Es decir, que del Partido Popular, del Partido Popular, no de nadie más. Entonces, esa posición hace que, en el fondo, están haciendo es dificultar la gobernación. Lo mismo que H. Bildu. H. Bildu dice, bueno, no se ha ejecutado, parte se ha ejecutado, parte no se ha ejecutado, pero saben por qué no se ha ejecutado, porque estaba condicionado a disponer de una serie de presupuestos que no se disponían.
Pero creo recordar que hace un par de semanas la portavoz de H. Bildu en el Ayuntamiento, Miguel Narrión, escribió un artículo en la prensa poniendo 4 condiciones para... Me consta que ha habido conversaciones y varias de esas condiciones ya el propio alcalde les ha ofrecido. El Gasteiz-Antxokia, el establecimiento de personal propio para determinadas labores del ayuntamiento y no a través de subcontrataciones, pero no quieren entrar ni hablar. ¿Por qué? Bueno, pues porque le quieren intentar dejar solo. A pesar de todo, la ciudad funciona, la ciudad va. Puede haber una queja aquí, otra queja allá. Existiría con él, con una mayoría absoluta o sin mayoría absoluta, porque esas cosas siempre van a ocurrir. La ciudad funciona, la ciudad existe, se están haciendo obras, se están haciendo tranvías, se está mejorando la movilidad, se está trabajando sobre cosas. Luego la sensación no es de caos, no, es todo lo contrario, es de que la ciudad está funcionando y por tanto, seguramente con una mayoría, como siempre, se harían mejor las cosas. Con un presupuesto tendríamos más proyectos para hacer, pero en principio la sensación que me da como ciudadano, ya no como afiliado al Partido Nacionalista Vasco, como ciudadano es que yo mis servicios los recibo, mis facturas me las cobran, mis multas me las ponen, paseo por la calle y está bien ordenado. Es decir, bueno, es una ciudad que funciona, que me gustaría que hiciera más cosas, seguramente, pero la ciudad está funcionando y por tanto el alcalde está manteniendo la ciudad perfectamente. Es cierto que Bildu facilitó como actor principal el que hubiera una alternativa al alcalde de Vitoria, a la alcaldía de Vitoria, porque había, digamos que, un amplísimo consenso en que tenía que haber esa alternativa, más allá de cómo se formalizó. Y es cierto eso, y ese es un papel que a mí no me cuesta nada admitir y destacar. Pero también es cierto que cuando uno asume la responsabilidad de dar una alternativa de gobierno, tiene también una cierta responsabilidad con que ese gobierno funcione, porque tú no pones a una persona para dirigirle como si fuera un muñeco, o no pones a una persona para dejarla luego en la indigencia y que no pueda actuar políticamente. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Es cierto que el primer presupuesto se hizo y que hubo una serie de acuerdos que luego no se han materializado. No se han materializado porque creo que por ambas partes se negoció mal, porque los objetivos estaban claros, se compartían, pero la financiación, como también ha dicho Luisja, estaba condicionada a que hubiera una ampliación de recursos que luego no se dio. Yo creo en cualquier caso que, porque si aquí nadie quiere hacer autocrítica y nadie quiere asumir ninguna responsabilidad de si está haciendo algo mal, pues la verdad es que estaremos siempre en trincheras y con dificultad de comunicarnos. Y es cierto que cuando se llega a un acuerdo y se ven que los recursos pueden fallar, hay un tiempo en el que hay que hacer un poco de revisión de ese pacto político, ¿no? Y ese pacto presupuestario. Y bueno, ver qué se puede hacer para alcanzar esos recursos, para que se cumplan los objetivos o para que se renegocien en otro tiempo, porque igual no es posible en el que se había previsto. Quizás ha fallado comunicación, y ha fallado comunicación por ambas partes. Yo creo que todos nos tenemos que sentir responsables de cuando se llega a un acuerdo que no se cumpla. Y hay que analizar las razones de por qué no se cumple y ver qué remedios se pueden poner para que se cumplan. Bien, yo creo que ahí hay una cierta deuda pendiente. Yo creo que hay un problema de comunicación entre Bildu y el gobierno municipal y especialmente con el alcalde. Hay un problema de comunicación y hay un problema de solución. Ahora, ese problema de comunicación no puede llevar a cargárselo todo. Es una cuenta pendiente que hay que resolver y que quizás habría que renegociar en este momento, pero habría que hacerlo sin la amenaza de, no habrá presupuesto sino para nadie, ¿no? A mí me parece que es ahí donde falla lo que dice Josu, que tiene parte de razón en lo que plantea, pero falla, digamos que una actitud más responsable, más generosa, más constructiva, más de ver, cómo resolvemos el problema pendiente sin dejar de caminar. Y luego, Carmelo planteaba cómo ellos sí tienen voluntad de llegar a acuerdos, pero esto es muy difícil. Las dificultades las ponemos todos y todos sabemos ponerlas. Lo he dicho al principio y ahora te la voy a reflejar, yo creo que con bastante claridad. Cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales,
que es parte de los ingresos. Por lo tanto, cuando uno se implica en que haya ingresos para que después pueda haber gastos, indirectamente se está implicando con la posibilidad de un presupuesto. Ahí recuerdo a la líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria diciendo: por fin hemos quitado al alcalde de las garras de Bildu y ahora ya aquí los que mandamos somos nosotros. Bueno, aquello me pareció un tanto estridente, pero sucedió así. Claro, a continuación, cuando viene la parte de los gastos, es decir, cuando viene a hacer el presupuesto, lo que le dice el Partido Popular al alcalde es: podemos llegar a un acuerdo, pero si quitas el tranvía al sur, si quitas el bus inteligente, si quitas esto, si quitas lo otro. Bien, ¿cuál es la diferencia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria y en la Diputación Foral de Álava o en el Parlamento? Pues que en el Parlamento y en el territorio histórico de Álava no ha ido diciendo: primera condición para que haya presupuestos, tienes que quitar esto y esto y esto y esto, sino que ha ido sumando, ha planteado en el Parlamento vasco, ha dicho: queremos que haya más dinero para las asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la atención sociosanitaria, socioeducativa, etcétera, para los centros regionales. Queremos más dinero para hacer alguna inversión en infraestructuras. Bueno, han buscado cómo sumar. La actitud en el Ayuntamiento de Vitoria no es la de proponer partidas en positivo para mejorar las cosas, sino que es: primera condición, usted no hace esto; segunda condición, usted no hace lo otro, sabiendo que son objetivos estratégicos ya muy avanzados. Y a partir de ahí, si quiere, empezamos a hablar. Hombre, es la táctica adecuada para que no haya presupuestos. Y esta es la responsabilidad que también tiene que asumir el Partido Popular. Está haciendo lo posible para que no haya presupuestos, no queriendo sumar, sino queriendo, en la línea de lo que dijo cuando las ordenanzas fiscales ya hemos quitado al alcalde de las garras de Bildu, ahora vuestra portavoz lo que quiere aparentar, demostrar, es que está bajo las suyas. Y por eso le dice: muerda usted el polvo, quitando estos objetivos estratégicos. Esto no es de recibo, Carmen. Bien, seguimos hablando de la falta de liderazgo del alcalde, porque si tenemos que hacer análisis de lo que son procesos políticos a lo largo de una legislatura, las ordenanzas municipales se acordaron, hubo unas negociaciones en aquel momento y hubo unos acuerdos, ¿no? Hoy estamos en otra clave distinta, hoy está en los presupuestos. Ayer el debate que había en el Ayuntamiento no parecía un debate de presupuestos, parecía un debate más de política general, un debate del estado de la ciudad. Es decir, ese es el elemento fundamental y nosotros nos queremos implicar en unos presupuestos que son cualitativamente distintos, además, a los del Gobierno vasco, a los de la Diputación Foral de Álava. Los presupuestos de una ciudad son distintos y se ejecutan de manera distinta y efectivamente van más sobre los proyectos, aparte de los gastos corrientes y fijos que pueda haber, pero en relación con otras cuestiones, ¿no? Y desde luego, lo que me transmiten mis compañeros en el Ayuntamiento de Vitoria es que, a la pregunta que hacías tú al principio de cómo se valora la actitud del alcalde, el gobierno del alcalde durante estos 3 años, es de claro suspenso. Pero claro suspenso en este momento, por no ser capaz de negociar, por no arremangarse y ponerse. A mí me dicen que es que no va a las reuniones donde se hablan de estas cuestiones. Pues un alcalde sí que tiene que ir a las reuniones. Un lehendakari es posible que tenga a un consejero muy potente, con un departamento muy potente de Hacienda y delegue y demás. Pero un alcalde es él, lo hemos visto en todos los sitios, es él. En momentos complicados, en momentos graves como estos, es él el que tiene que tomar las riendas. Y efectivamente, a veces las posiciones de negociadoras pues son un tanto maximalistas o quieren la búsqueda de la paralización, la suspensión de algún proyecto, o por lo menos se quiere hablar sobre ese proyecto o sobre la modificación, pero si el propio protagonista principal del ayuntamiento no se implica, no sale a la palestra, no habla, no tiene cintura en relación con lo que se le plantea, pues entonces claro que va a dar la sensación de que los demás le piden cosas imposibles, porque si no les responde, si no lo analiza,
si no les da respuesta, si no les propone una alternativa a eso, oye, no, eso es demasiado, vamos a buscar una fórmula intermedia. Pues si no hay eso, desde luego no hay negociación. Por eso te decía antes que no es una responsabilidad o una posición de los partidos, es una los demás, que bueno, se puede analizar la posición del PP, como se podrá analizar la de Bildu, pero no, yo creo que la que hay que poner de manifiesto es la del alcalde en este momento de Vitoria, la del alcalde de la ciudad, que bueno, que si su objetivo es una segunda moción de confianza, pues los instrumentos parece que el objetivo es ese, pero ese objetivo de una segunda moción de confianza le está haciendo perder liderazgo y atrincherarse, desde luego, en su despacho de alcaldía. Sí, Euskal Herria Bildu, desde el momento que puso a Urtaran como alcalde, pues bueno, como he dicho antes, para sobre todo priorizar la vuelta a la buena convivencia, ¿no?, de todos los vitorianos y todas las vitorianas en la ciudad, que estaba bastante rota. Actuó con responsabilidad. En 2016 acordó los presupuestos, también lo intentó hasta el último momento en el 2017. Lo que pasa es que para este ejercicio de 2018 Araba ha sido hipotecada. Ha sido hipotecada por el gobierno Urkullu, porque ha priorizado un acuerdo con el Partido Popular para, entre otras cosas, hacer una reforma fiscal, y para eso necesitaba también un acuerdo en la Diputación de Araba, y por lo tanto dificulta muchísimo los acuerdos también en todo el territorio alavés, incluido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ha sido hipotecada Araba por los presupuestos del Parlamento Vasco, que tenían que ser precedidos por un acuerdo en una reforma fiscal que ha supuesto una bajada del impuesto de sociedades del 4%, de 4 puntos, mientras los impuestos a las clases medias y más bajas se les ha mantenido, y a las grandes empresas se les sigue bajando impuestos. Luego ya veremos los resultados que tengan recaudación en un futuro, pero no nos echemos luego las manos a la cabeza, porque va a haber responsables en este sentido, y hay muchos catedráticos que ya lo están avanzando, las dificultades por las que podemos pasar. El señor Urtaran, pues bueno, dice el señor Tellería que el otro día había una carta en el periódico donde se solicitaba pues uno de los compromisos del Gasteiz-Antxokia, pero es que es algo que estaba ya acordado en 2016. ¿Por qué ahora que nos dicen que sí, que están de acuerdo, que vamos a un Gasteiz-Antxokia, por qué ahora nos tenemos que creer algo que no se ha cumplido hasta las puertas de 2018 y que no se ha avanzado en ese sentido? Y también decía que a él como ciudadano las multas se la ponen. Buena cuenta han dado casi toda la ciudadanía de Gasteiz que les han freído por multas, porque el señor Urtaran no ha sido capaz de gestionar bien tampoco a la policía municipal. Y los socorristas, también tenemos que recordar, este verano pasado, el plan de coronación también, que está siendo bastante fallido, FCC con las basuras. Y es que gestionar bien es adelantarse a los problemas que puedan venir y no que te exploten en la cara, y en ese sentido nosotros y nosotras lo que planteamos es que queremos una ciudad que cuide a su gente, que ponga a la gente en el centro y que pueda resolver los problemas del día a día que los vitorianos y las vitorianas tienen. Y el señor Urtaran, por su falta de liderazgo y de capacidad en la gestión, pues bueno, no lo está haciendo bien. Bueno, pues veremos qué pasa. Tenemos hasta el 22, ¿no?, de diciembre para que se llegue a un acuerdo, o si no se llegue, acudan a esa prórroga o a esa cuestión de confianza, que veremos si optan por ella. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos el próximo martes. Muchas Muchas gracias. Y con ustedes continuamos aquí en